tenemos una invitada especial, colega muy querida, Patricia Kolesnikov. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Mira, autora de este librazo, tenemos después la tapa para mostrar, mira, un presidente que sea como un rey. Me gusta la estética de la tapa porque tiene un poco que ver con la estética de la comunicación del gobierno. Y los colores de Estados Unidos. Sí, claro. Sí. También republicanos y demócratas. Claro, y acá el guiño ya en la tapa, y ahora vamos a hablar de eso, está Alberdi, ¿no? Claro. Arriba Alberdi, abajo Javier Milei. Yo lo primero que pensaba, bueno, estás en Infobae, muchísimos años en el diario Clarín, en Cultura, autora de muchos libros, una biografía, una autobiografía. Biografía de mi cáncer. Ahí está. Me cuesta decirlo, pero se curó en 2002. Pero después libros de amor, libros... Y yo dije, ¿qué hace Kolesnikov con este libro? Claro. Quizás la respuesta esté... ¿Podemos mostrar un tape que tenemos de Javier Milei hablando de las ideas de la libertad en la Asunción? A ver. Comienza una nueva era en Argentina, una era de paz y prosperidad, una era de crecimiento y desarrollo, una era de libertad y progreso. Hace 200 años, un grupo de ciudadanos argentinos reunidos en San Miguel de Tucumán le dijeron al mundo que las Provincias Unidas del Río de la Plata no eran más una colonia española y que a partir de ese histórico momento seríamos una nación libre y soberana. Durante décadas nos enfrentamos en disputas internas acerca cuál debía ser la forma institucional que nuestro país necesitaba. En 1853, luego de 40 años de haber declarado la independencia, bajo el auspicio de un pequeño grupo de jóvenes idealistas que hoy conocemos como la generación del 37, decidimos como pueblo abrazar las ideas de la libertad. ¿Esto que dijo el presidente tiene algo que ver con tu idea del libro? Todo. Todo. O sea, esto empieza ahí, cuando... él dice esto y en alguna otra ocasión habla directamente de algo así como vamos por el rumbo de Alberdi o una cosa así. Y entonces yo, que soy periodista, digo, ¿pero qué dijo Alberdi? Digo, uno sabía lo que sabíamos todos, como en la Constitución, el liberalismo en general. Pero entonces nos fuimos de vacaciones y yo tenía tiempo y me descargué las bases y empecé a leer bases. Mira. Vos sabés que yo lo tengo en casa, lo voy a leer, porque lo tenía y nunca lo leí. Bueno, es que es eso lo que pasa. Y uno se asombra, porque uno dice, bueno, Alberdi, la Constitución, qué lindo, Alfonsín. Claro. Te imaginas todo eso, y cuando empezás a leer, te das cuenta que Alberdi, yo creo que cuando dice libertad, 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 dice libertad económica, libertad de comercio, libertad para que entren capitales de afuera. Lo dice con todas las letras, porque es el proyecto del momento, porque el país está vacío, está muy desunido. Tiene de todo, pero no logra producir, y él cree que Adam Smith es la solución. Lo dice, o sea, dice Adam Smith, no lo estoy... O sea, vos lo escuchaste al presidente, te generó curiosidad y te fuiste a buscar, porque vos habitualmente no escribís de estos temas. No, escribo de cultura, de literatura, por ahí de arte. Pero eso es lo que hace un periodista. Por ahí no sabe de todo, pero tiene que saber buscar o tener curiosidad. Entonces empecé a leer ese, después leí el siguiente libro, después leí otro más. Ah, leíste varios libros. Sí, claro. Y que cada vez, después leí una biografía, después leí... y como empecé a engancharme y empecé a escribir artículos. Pasaba algo tipo, no empezar las clases, huelga. ¿Qué diría Alberdi de la educación? Yo buscaba, mira. es que lo tenía fresquísimo aparte, entonces me acordaba de todo. Aparte poderes especiales. Claro, por ejemplo, un Alberdi que estaba en el exilio con su periodo con Rosas y demás. Y que desde él es profe de historia, además de periodista. Claro, no, pero que desde el exilio también, digamos, él envía las bases para ser tratadas que después vienen en la Constitución. Y uno, a ver, hay cercanías, es cierto, pero hay también mucha diferencia. Es como que, no sé si te pasó a vos cuando investigaste todo eso, como ver un Alberdi con un ojo. Mira, a mí, bueno, este libro, como soy periodista, lo hice entrevistando a un montón de gente que sabe más.
Pero gente muy distinta, porque está Marcelo Ramal, Sí, Claro. la mirá. izquierda, y Félix Lonigro, que el otro día Sí, estuvo acá en el estuvo acá. programa, Sí. hablando de la Constitución y del jefe de gabinete, el cargo. Y lo demás. llamé a Milei. Ah, ¿lo llamaste a Milei? Por supuesto. Claro. Pero él se excusó. O sea, él me dijo, yo no quiero opinar porque parece que estoy a la altura de ese gigante, pero habla. Y me mandó hablar con otras personas y hablé con, o sea, ahí está la mirada libertaria en el libro, porque yo soy periodista de la vieja escuela, Claro. o sea, como... Está perfecto. No, está ir a la fuente, a ver, avisar que voy a sacar un libro sobre vos y quiero que ver si vos Claro. tenés algo que decir. Sí, si él hubiera querido hablar de Alberdi, hubiera sido muy rico. Él me dijo, habla con esta persona y estas personas me explicaron su visión. Claro, porque esperá, vos no es que haces un libro sobre Alberdi, o sea, sobre Alberdi solamente. Es el Alberdi que Milei tiene en la cabeza y haces una comparación. Claro. Entonces está bien que lo busques a él o a alguien que sea cercano a él que te diga, sí, Milei interpreta esto, porque un poco hablas en el libro de que hay distintos Alberdi según quien lo lee. Claro, porque hay un poco de todo. O sea, Alberdi es también federal. Pensá que Alberdi, efectivamente, como decís vos, cuando hace las bases está en Chile, exiliado de Rosas. Pero yo creo que el exilio más duro que él tiene es cuando se exilia de Mitre. O sea, él se Claro. exilia de los propios. Sí. Cuando gana el liberalismo y él queda como en la interna, él pierde la interna. Claro. Y la pasa muy mal y después escribe todo, palabras de un ausente, es un librito, digamos, diciendo por qué a veces estar afuera es ser más patriota y quejándose de cómo lo tratan los propios liberales. Y dice algo así como, estábamos mal bajo el tirano, pero bajo sus biógrafos no estamos mejor. Bueno, de hecho, a Javier Milei muchas veces le duele más por ejemplo, cuando habla de los econochantas, de los economistas o las internas propias del gobierno. Pero vamos a ver lo que decía en 2021, 2 años antes de ser presidente, sobre aquellos años de Alberdi y la economía. Mirá. El modelo de la libertad se aplicó en Argentina. Fue la Constitución de 1853 de Alberdi. Se puso en marcha en 1860. En 1895, o sea, 35 años después, Argentina era el país con el PBI per cápita más alto del mundo. Argentina crecía más que a tasas chinas para el equivalente de la época. Entonces digo, no hay dilema, es un falso dilema. El problema es que ir por el modelo de la libertad implica que las basuras de los políticos pierdan. Y ellos no van a votar cosas que vayan en contra de sus intereses. No, es muy interesante. No sé si te pasó cuando investigabas esta época. Él tira esta frase, viste, con datos, viste, random, de que nada. Pone a 1895, 5 años después de una crisis económica bestial en la Argentina, igual que la del 2001, que reventó todo, diciendo, ¿de dónde sacaste que teníamos el PBI? Viste, esas cosas loquísimas, ¿no? Inchequeable, eso no... Inchequeable, viste, diciendo, Pero- ¿qué Pero que dijiste? sí hubo un crecimiento económico. Sí, el no, obvio. crecimiento de la generación del 80, la atracción de los inmigrantes. A mí, Fernando Devoto, que no es un amante de Alberdi y no es un liberal, me dice, bueno, si los inmigrantes vienen, no es para estar peor. O sea, Claro. Claro, obvio. Venían a hacerse la América, ¿no? Vos decís que, y ahí lo veíamos en el 2021, Javier Milei necesitaba como un anclaje en la historia, alguien que lo validara. Yo creo que es eso, que Alberdi es el prócer que él necesita. Él va a buscar a donde hay. Claro. Entonces vos decís, hay de todo en Alberdi. Alberdi, los historiadores dicen es ecléctico, a mí me parece es pragmático. O sea, yo creo Sí. que va cambiando, va mirando lo que pasa y va cambiando. Después, acuérdenme que les cuenta el libro sobre la monarquía. Ya me anoto. Y entonces a Milei le sirve agarrar el Alberdi, sobre todo el último Alberdi, que tiene un discurso que es la omnipotencia del Estado, que es tremendo. Dice como algo como el ladrón, el peor ladrón es un gil al lado del Estado. No dice un gil, pero más o menos Claro. esa es la idea. Eso dice Alberdi ya grande y muy pasándola muy mal en el exilio y muy decepcionado por la fragmentación del país, básicamente. No, pero aparte él ve creo con tristeza, cómo la gente de su propio paño no está haciendo las cosas bien, ¿no? Porque estamos hablando de toda la generación, para la época ya de su desaparición, de todas las consecuencias de la generación del 80. Y Claro, pensá que él se opone muy fuertemente a la guerra con Con Paraguay. Paraguay. Que Claro.
que es como parte importantísima. Ahí se separa de Sarmiento, digamos, como Claro, que... bueno, de los dos, de Sarmiento y de Mitre. Él se opone mucho, aparte porque dice, no, tenemos que poblar, esto es despoblar. Y se le estamos haciendo el juego a Brasil. Brasil es el imperio, no Paraguay. Bueno, y él queda, lo tratan de traidor a la patria, de todo. ¿Te enamoraste de alguna manera del personaje Alberdi? No digo que te guste, pero sí de encontrarlo rico para contarlo. Recontra. O sea, no... Yo no puedo estar ideológicamente más enfrentada, o sea, me parece que yo no soy una liberal, todo eso, pero lo que más me gusta es su capacidad de dudar y de cambiar. Él de golpe tiene, yo pongo muchas frases de él y en alguna que dice, todo esto puede estar equivocado. Está escribiendo y dice, pero todo esto puede estar equivocado. Claro. O termina de escribir proponiendo hacer una monarquía y dice, bueno, pensándolo bien, esto está todo mal y quien piensa que estas son mis ideas se equivoca. Y se acaba de mandar un libro entero. Claro. Bueno, me hiciste acordar una vez, Gandhi escribió un libro de economía de la India, viste, esos que son recontra aburridos porque era, viste, muy técnico, pero en los primeros 2 renglones del libro pone, señor lector, si ve que me contradigo, no se preocupe, estoy aprendiendo, dice, ¿no? Bueno, está buenísimo, digamos, poder hacer eso. Eso que Aldo Rico tiene esa frase de la duda es la jactancia de los intelectuales. Claro. Bueno, acá duda. O sea, claro. En realidad, yo te diría que duda. Estás muy convencido de distintas cosas en distintos momentos. Como Claro. que va cambiando. Esto, esto lo que pensé está mal. Vamos ahora con esto. Vamos a ver otra referencia de Javier Milei a Alberdi. Ese gigante nacido en 1810 y que me siento honrado por tenerlo aquí con su imagen, nos ha dejado el legado para ser un país próspero. Señaló Juan Bautista Alberdi que la riqueza de las naciones es obra de las naciones, no de sus gobiernos. Es decir, la riqueza la genera el sector privado rompiéndose el culo. Por lo tanto, el mejor gobierno es aquel gobierno que gobierna poco, aquel gobierno que no se intromete y que no se dedica a regular y a no dejar hacer, que justamente lo que permite es dejar hacer más. El mejor gobierno es aquel que deja hacer a los individuos en libertad. Por lo tanto, la libertad es el derecho de cada hombre para poder emplear su esfuerzo para alcanzar el bienestar y decidiendo. Esto lo subió a sus redes sociales Javier Milei en campaña presidencial. Que yo te digo, viste que tiene épica. En la escuela me hablaban de Sarmiento, de San Martín, de Belgrano, y resulta que él saca un héroe que para su campaña. Bueno, es que él, Alberdi, es casi literal lo que está diciendo. Claro. Él dice, hay que dejar hacer, como dice Adam Smith, dejar hacer, dejar pasar. Claro. Él está con esa línea económica y Alberdi dice en algún momento incluso algo como si no hubiera ningún gobierno sería lo ideal. Es una idea que roza el anarquismo. Claro. Pero imagínense en la práctica eso, dice, no va a funcionar. Entonces, claro, pone el freno. Claro. Ahora, yo te quiero llevar a Milei, justamente, ¿no? A lo central del libro. Porque hace poco yo estaba leyendo un libro que llamaba Los libros del gran dictador, que era lo que Hitler leía, ¿no? Hay recopiló este autor todo lo que había leído a través, y uno nota cómo se construye un personaje o su propia autoeducación, un líder. Vos lo vinculás a Alberdi con el propio Milei, llevándolo a Milei. ¿Cómo definirías a Milei con los referentes que toma? Como esto. Es difícil, ¿no? Sí, me parece que Milei se define a sí mismo como anarcocapitalista. Uno podría forzar a Alberdi, por supuesto Alberdi no tiene nada que ver con eso ni es anacrónico, ¿no? Pero podría forzar un poco a Alberdi y decir, bueno, él plantea en lo económico una libertad total, incluso una entrada de capitales extranjeros, como el progreso se lleva puesto a los indígenas, mala suerte. Él no dice está mal, bien. Entonces me parece que Milei Es el costo del progreso. es el costo. ¿Qué va a hacer? Claro. Perdieron. ¿Cómo es el darwinismo social? Claro, tal cual. Bien, tal cual. Me parece que Milei se
se siente cómodo en ese discurso que yo no sé hasta cuánto conoce en realidad. Es lo mismo que dice... O sea, no sabemos si leyó todo lo que vos leíste Claro. sobre Alberdi. No, uno de los historiadores, Darío Roldán, que es como un especialista en liberalismo, me dice eso, me dice, no importa eso, me dice, él apela a las figuras, como a lo que connota Alberdi, que es liberalismo, autoridad, centralismo, constitución, progreso, bienestar. Claro. Digamos, listo, es eso. No importa si leyó todo y seguramente aquellos a los que les hablan no leyeron nada, Claro. pero se entiende a dónde va, se entiende el programa político. Claro, tiene como ejes claros que después de la pandemia también cuando él habla de libertad, es como que tiene como lemas o ejes centrales para su narrativa, para su batalla cultural. De hecho, yo veía como que uno pareciera que ve similitudes, pero hay una diferencia que creo, no sé, vos sabés más que yo, pero leyendo un poco, que Alberdi buscaba construir una nación. Bueno. Y Milei habla de destruir. Es absolutamente esa la diferencia. O sea, está en ese momento Sí. y él busca los caminos y cree que hay que construirla. Y después, como otros historiadores, perdón que lo cite todo el tiempo, pero el pero libro está es bien. mucho con ellos. Claro, sí, me sí. dice, son los liberales en cierta etapa los que construyen toda la estructura del país, la infraestructura, los ferrocarriles, Claro. o sea, llegado su momento. No son los que dicen no hagamos nada. Alberti en algún momento dice algo bastante parecido a las grandes naciones son aquellas en las que, no dice un grupo de vecinos se juntan y hacen un puente, pero es esa idea. La gente se organiza y hace la infraestructura que necesita. No es lo que pasó. Los gobiernos liberales hicieron las escuelas, los ferrocarriles, todo el sistema que permitió que este país saliera y se era lo Claro, fuera lo pero que fue. mira eso, porque lo que proponía Alberdi, que de hecho la generación del 37 y la continuada generación del 80 hizo es, abrimos los capitales extranjeros para cosas que realmente necesitamos. Entonces, por el necesitamos los ferrocarriles, necesitamos a los puertos. Eso es pensar en progreso. Después No es la los idea. hicieron, los diseñaron. Bueno, después que se llevaban 8 kilómetros para acá al lado de la vía y te lo regalo, hicieron pues y se llevaron Pero los bueno. negociados que le hicieron los ingleses acá. De hecho, vos estás en tu casa, no sé si te diste cuenta, pero nosotros tenemos el resabio de todos los ferrocarriles ingleses, inclusive en el subte, que todos ellos caminan por la izquierda. No sé si dieron cuenta. No me había pensado Claro, eso. bueno, pero más allá de esa situación, Milei hace extractivismo con los que vienen, ¿entendés? No es que pone un puerto, ¿entendés? Es decir, no es muy Alberdi eso, digamos. Sí, me parece que él piensa lo que haga falta y que venga el que tenga la plata para El fin hacerlo. justifica la manera, Y digamos, que él- o el sí, costo. Sí, dice primero viene el bienestar y después vamos a hacer educación, derechos, porque ojo que Alberti plantea una democracia bastante limitada. Dice en algún momento como lo mejor sería un gobierno que haga las cosas por el pueblo sin el pueblo, más o menos. Dice, o con poco pueblo. Yo le cito de memoria, pero la idea es esa. Entonces... Claro, bueno, es que él plantea eso, plantea primero hay que crecer y una vez que tengamos la plata vamos a hacer la república completa. Mientras tanto, la república posible. Mira, si querés podemos salir a dar charlas con vos con el libro, porque el equipo de producción preparó un montón de material. Este es de La Libertad Avanza, también como el anterior tape, tiene inteligencia artificial ahí para... Mira. Yo entendí algo fundamental. La contribución es un sacrificio exigido por la patria, pero debe ser moderado, porque si es excesivo, destruye la fuente que lo produce. Por eso sostuve siempre que el sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina es la libertad. La Constitución Argentina es la creación de la libertad en favor del orden. Si la nación quiere prosperar, debe volver a sus ideas fundacionales. Se quejaban de otros dirigentes políticos que hablaban de los próceres, ¿no? Pero acá se lo apropiaron. Sí, se le hace decir, bueno, se le hace decir algunas cosas, ¿no? Claro. Pero me parece, bueno, Alberti dice esto, tiene un libro que se llama Sistema Económico y Rentístico y habla de volver a los fundacionales en ese libro del que les quiero hablar, que es muy poco conocido. Que ¿El de la monarquía? Claro, que se llama La monarquía como mejor sistema de gobierno en Sudamérica. Ustedes pueden Es Hobbes, el Leviatán de Hobbes. el casi. Claro. el tipo que Por eso el hace- título, un presidente que sea
como un rey. El tipo que hace la Constitución, cuando en el 63, o sea, 10 años después de las bases son del 52, Sí. en el 63 dice, muchachos, muy linda la República, no nos funciona. Nos estamos matando a tiros, estamos todos separados, hay 25.000 gobiernos dispersos, cada uno hace lo que quiere, necesitamos volver a las ideas de los padres fundacionales, porque Belgrano, San Martín plantearon en algún momento una monarquía, aunque él se había opuesto de una manera hasta graciosa, había ridiculizado las ideas monárquicas en bases, después lo retoma, dice, necesitamos acercarnos a lo que hizo Europa, una república, qué error haberle puesto república al nombre del país, ahora queremos cambiar el sistema de gobierno, ¿qué hacemos? Un rey que ponga orden. Sí, igual lo del rey es anterior, es en bases, porque él está hablando de la Constitución chilena, que es más centralista. Dice, él dice, necesitan presidentes. No, necesitan reyes con nombre de presidente. Eso es lo que dice. La frase textual es así. Dice, Chile lo supo hacer, porque tiene presidente que en vez de ser un rey, tiene una constitución, tiene una institucionalidad, pero tiene la fuerza de un rey. Eso es lo que Bueno, es un poco. Sí, sí. Los decretos, ¿no? Bueno, sí. Aparte, hay que decir, se quejan, a ver, la generación de 37 se queja de los caudillos y quieren armar otros. Bueno. Es decir, si vos lo ves así, quieren armar nuevos... Sí, quieren uno que centralice, básicamente. Aunque él, pensá que él critica las constituciones anteriores, la del 19 y la del 26, justamente por ser demasiado unitarias. Son tan unitarias que generan rechazo en el interior, terminan generando rebeliones y bueno, ser un lío bárbaro, no, terminan mal. Él dice, no, hay que hacer un sistema mixto, hay que hacer un poco. Entonces tenemos un presidente con algunas atribuciones. Y dice, si se puede hacer que el presidente tome la suma del poder por cuestiones políticas, por amenazas externas, ¿por qué no para combatir la miseria? Y ahí hace lo que querés. Claro. Y esto de los impuestos, es tal cual lo que dice él. Pero ¿quién dice que es excesivo? ¿Qué es un impuesto excesivo? Y depende de tu modelo. Claro. ¿En qué necesitas gastar? Y si yo no tengo escuelas, no pago la universidad, entonces necesito pocos impuestos. ¿Qué es excesivo? Y depende de lo que tenga para repartir. Claro. Aparte vos hablás, las veces que has hablado del libro, de la ley, bases y puntos de partida para la libertad. Es igual. Claro. Que se acuerdan, ¿no? La ley base del presidente, lo que le costó, y que es un poco como habilitarle el reinado. Sí, bueno, fue eso, fue un intento de Claro. mucho poder concentrado y no que fue un guiño, fue una alusión directa a Alberdi, fue claramente. Sí, el nombre ya. No, idéntico. Sí, Yo me paro en este y lugar. además todo le pone nombre vinculado a la libertad, porque la inviolabilidad de la propiedad privada, etcétera. Yo lo último que te pregunto para despedirte, porque en la dedicatoria a mis padres, que una vez me regalaron una lapicera para firmar el premio Nobel. Ya se cree mi ley. ¡Vos! Que va a ganar un Nobel. yo Vos no, tus papás. Mis papás, sobre todo mi mamá. Y creía que te ibas a ganar. Y ella me regaló y dijo, esta es para que firmes el premio Nobel. Yo no sé si era una ironía, pero El yo Pulitzer en todo caso. fui criada con ese nivel de confianza. Mirá. Yo decía, Está muy bien. Necesitaba esa confianza para escribir este libro. Sí, gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias a ustedes, muchas Librazo. La verdad que se agradece que una periodista de la trayectoria de Patricia se anime a salir de la zona de confort y se dieron cuenta por qué, ¿no? Muy apasionada. Gran libro, Patricia Kolesnikov, un presidente que sea como un rey. Gracias. Muchas gracias.